Abrimos el segundo bloque, ya estamos con los invitados aquí en la mesa, los vamos a presentar y vamos a empezar a desarrollar los temas. En primer lugar, el doctor José María Pérez Corti, abogado especialista en Administración y Justicia Electoral. Buenas noches, bienvenido. Noches. ¿Cómo va? Muchas gracias, muy bien, gracias. Por venir, Gracias a ustedes por la invitación. Y Nico Marchetti, director de Circuito Gastronómico, también de la app Appetizer. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, señor, gracias por la invitación. Gracias por venir, muchísimas gracias. ¿Todo listo el estrés? Todo listo. Todo listo, perfecto. Vamos a arrancar con el primer informe. Hablamos sobre los cambios que se van dando y los cambios que se verán reflejados además en la campaña del año que viene. Recordemos que 2019 será año electoral y a nosotros nos toca en tanto municipal como provincial, como así también a nivel nacional. Vemos el informe y charlamos aquí con el especialista. Dale. A un año de las próximas elecciones en la Argentina, la Cámara Nacional Electoral emitió un novedoso acuerdo donde ordenó la creación de un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales de los candidatos y agrupaciones políticas con el fin de promover el voto informado de los electores. El nuevo paradigma comunicacional, a partir de la masividad del uso de redes sociales e Internet, deja abierto un campo que se desarrolla al margen de la regulación tradicional e incluso constituye un ambiente propicio para que se produzcan violaciones al régimen vigente en materia electoral. Finalmente, desde la Cámara adelantaron que la medida regirá desde las próximas elecciones y que para hacerlo de la manera más eficiente posible están estudiando todos los temas referidos a los trolls, fake news y bots. Además de registrar las cuentas, los partidos políticos deberán acompañar los informes finales de campaña con el material audiovisual de las campañas en Internet y redes sociales. Es una acordada, es inédita, es la primera de este tipo. Habrá que ver si se aplica o no, pero para empezar a desmenuzarla está con nosotros el abogado José María Pérez Corti, a quien lo primero que le pregunto es su interpretación sobre esta acordada que establece 3 puntos claves: la necesidad de verificar o informar las cuentas oficiales, la posibilidad de una capacitación y finalmente adjuntar el material que se difundió en las redes sociales a los informes de campaña. Le pregunto, José María, ¿cuál es su interpretación? ¿Cómo evalúa esta acordada? Bueno, la Cámara explica en los considerandos de la acordada que lo que hace es tomar razón de la evolución de la utilización de redes sociales y otro tipo de instrumentos de comunicación o de medios de comunicación, sobre todo relativos a Internet o a los medios digitales. Hace una valoración del crecimiento que estos medios han tenido y señala la necesidad de que la ciudadanía pueda evaluar correctamente cuáles son las fuentes de información a las cuales prestarle atención en una campaña electoral y de aquellas de las cuales debería descartarlo o al menos desconfiar. No, la acordada que dicta la Cámara Nacional Electoral no regula ningún aspecto relativo a la utilización de las redes sociales, sino que dispone la creación de un registro que va a estar en manos de cada uno de los juzgados federales con competencia electoral, en cada uno de los distritos electorales, donde los partidos políticos y los candidatos deberán registrar, anotar cuáles son sus cuentas, sus páginas web oficiales, sus cuentas de redes sociales oficiales, sus perfiles, etc. De esta manera la Cámara lo que está buscando es permitirle al ciudadano tener un lugar a donde abrevar, a donde buscar información para constatar o compulsar las cuentas que sigue o la información que circula en determinados medios y de esa forma tener cierto grado de certeza de que se trata al menos de una cuenta oficial. Pero no hay mayores disposiciones que eso y una generación de una base de datos o reservorio de las imágenes y spots que cada uno de los candidatos y los partidos ponga en marcha durante esa campaña electoral, que van a quedar en poder de la Cámara para facilitar lo que hace el Cuerpo de Auditores Contables en el momento de la rendición de cuentas, que es verificar efectivamente con los controles de aire, con estos spots y con lo que oficialmente han informado candidatos y partidos, a dónde está ubicado ese gasto y de qué manera está demostrado o acreditado. Es importante lo que usted menciona, que no regula, en tanto y en cuanto, bueno, nos metemos allí en otro tema, que es la regulación sobre los contenidos de las redes sociales, una tentación por estos tiempos, si la responsabilidad es del privado a la hora de decidir o no sobre un contenido, pero también sería dable esperar que en algún momento las redes sociales quizás puedan validar por sí si se trata o no de un perfil verdadero, ¿no? Es interesante el desafío que implican las redes sociales, hablando genéricamente. Son herramientas en donde tenemos que deslindar dos perfiles. Hay un aspecto de las redes sociales
que es bueno tenerlo claro y que es un ágora virtual, es una plaza virtual, una mesa virtual de debate, donde individuos, cada uno de nosotros, puede debatir, discutir, conversar, disentir con otros, ¿sí? Es un espacio público muy rico en esa, digamos, cuando se respetan determinadas reglas respecto del otro y de las opiniones y de los disensos, es muy rico los debates que se pueden generar en las redes. Otro aspecto de esas redes es el aspecto comercial, o sea, el aspecto rentado. Hay campañas contratadas, publicidades que son específicamente tratadas de esa manera y que son perfectamente identificables. Entonces, cuando hablamos de campañas electorales y del control del gasto electoral, las redes sociales, cuando son contratadas para esas campañas, no pueden quedar afuera. En el medio nos encontramos con situaciones que son muy difíciles de gobernar, que son los trolls y todos esos ejércitos de individuos que no son individuos, son... Es muy rico también para la mentira, la manipulación. Sí, sí, totalmente. O sea, coincido con usted que es muy rico, pero es también muy rico para la mentira, para la manipulación y para el desconcierto de la ciudadanía. Sí, sí, sí. A menudo ves casos... Me ha pasado con contenidos, o sea, un aviso de Bentley que circuló, un aviso erótico de la marca Bentley, que era trucho. ¿Cómo llego a descubrir que es trucho? Porque deduzco que Bentley no tiene venta de autos usados, ¿sí? Y empiezo a buscar y es una famosa gráfica que está circulando hace 2 años, pero hasta los colegas, o sea, a mí me pasa que digo, ¿será cierto? O sea, el grado de credibilidad está... sospecho, sí, en cada uno. Está en cada uno. Creer o no creer, digamos, ¿no? Uno elige qué creer también. Claro. Yo creo que ahí entramos en el otro aspecto de esta acordada, Que trata la Cámara, exactamente. el ciudadano informado. Donde plantea el desafío de la necesidad de formar un ciudadano digital que políticamente esté capacitado para usar estas herramientas y consumir la información adecuada, lo cual no es fácil, ¿no? Claro, ¿cuál es la idea para lograrlo, digamos? Porque sería, Me imagino que con el registro vas y ves una información. Es muy básico, pero es así, claro, me imagino que ves una información y vas al registro para ver si es un sitio oficial y ahí chequeo que tal información o es responsable o es emisión del sitio oficial. Claro. Pero tiene que ver con la intención del consumidor formado. Claro, el tema es totalmente. que aprendamos, digamos, como sociedad a que puede ser mentira. La Digamos, y no creer cualquier buzón que está La dando Cámara vuelta. plantea eso, dice, nos falta mucha formación en el uso de redes, lo plantea desde la perspectiva de las campañas electorales, pero en definitiva lo que está por detrás es, nosotros no podemos ordenarlo, también hace un reconocimiento de que no son legisladores, dicen esto nos excede ampliamente para regularlo, pero en el mínimo que podemos aportar como Poder Judicial, que es por lo menos dar una base en donde compulsar cuando el ciudadano al menos se tome el trabajo de compulsarlo, encuentre la información necesaria para verificarlo. Yo creo que va a servir para los partidos políticos en caso de afectación de prestigios o denunciar, usar como backup ese listado para legitimar su propia información. Es una herramienta más. Es una herramienta. Es una herramienta más. Ahora, tengamos en cuenta, arrancamos diciendo vamos a tener 3 elecciones y estamos hablando solo de un régimen nacional. Claro. Provincia y municipios están frente a este desafío y a verificar a ver cómo funciona esto y si están dispuestos, ya sea los organismos electorales o los legisladores, a generar herramientas similares que vuelvo a repetir y no me voy a cansar de decirlo, es apenas un pequeñísimo paso para dar poner un reservorio de información mínima para poder decir a ver si es verdad o es mentira. Y esto ocurre, en un contexto en el cual las redes sociales son muy cuestionadas por su participación en el Brexit y por también lo que ocurrió en la elección de Estados Unidos de Donald Trump. Sí. Digamos, se acusa seriamente a las redes sociales de debilitar la calidad institucional de la democracia. Se superponen cuestiones ahí. Cuando uno habla con expertos informáticos, conversamos de esto los otros días con Chaparro, y justamente él decía que el trabajo que se puede realizar a través de bots y de distintas estrategias de este tipo de campaña sucia, siempre trabaja sobre pequeñísimas cantidades para modificar opinión o para modificar
posiciones, pero que no tiene el poder o la fuerza que tienen los grandes medios en cuanto a una campaña, sino que son, vamos a decirlo de una manera muy simple, son tiros muy precisos para determinadas cuestiones que no siempre producen el efecto que se está buscando. Claro. Enrique, en ese sentido, él decía, por más voluntarismo jurídico que haya para neutralizar eso, es difícil de neutralizar y quizás no se justifica el esfuerzo en ese micro cambio que se puede llegar a lograr con algo así. Ahora, imagino que tiene mucho que ver que en las últimas campañas, en las últimas elecciones, mucho dinero fue destinado de campaña a redes sociales y que no hubo un control sobre eso, digamos, de cuánto se invirtió, sí en medios tradicionales. Digamos, esto, si bien llega un poco tarde, pero tiene que ver con eso, como que la necesidad de controlar, porque, no sé, Oreste, bueno, vos que has estado en campaña, no sé qué porcentaje. Volumen. Te diría que en la última presidencial... 50, 60%. No, el 40%, pero el 40% es mucha plata. Claro, bueno, el 40% del Según total. los datos de la acordada, era cerca del 5% en 2011 a un 30 y pico % en el 2015. El aumento. Sí. Conozco presupuesto, o sea, la asignación es mucha 60 plata. medios Me preocupa un tema 40. porque no conozco. Y estamos hablando de la asignación en blanco. La asignación en blanco, Estamos presupuestaria hablando de de campaña, la que se contrata, no es del generalmente resto del equipo. a empresas. ¿Cómo se controla eso? Porque esa es sobre todo a Google y a Facebook. O sea, el control eso ya es Bueno, más difícil. yo no soy un experto informático, pero es una cuestión que es un gran desafío el tema del control de las redes sociales en campañas electorales, y cuando yo hablo con quienes manejan la información, siempre trazan una línea divisoria. Una cuestión es el usuario individual particular o los que simulan ser usuarios individuales particulares, que son muy difíciles de perseguir, atrapar, reprimir, castigar. Hasta de identificar. Son personas individuales, es como si alguien pretendiera en un acto público de un partido decir no, porque el discurso fue agresivo, o no, porque esta parte de quienes asistieron generaron tal situación. Otra cosa son los trolls. Es muy difícil, claro. Ahí está el ciudadano individual que es auténtico y está el otro, ¿no? La maquinaria. El ciudadano black, el que es casi... Y uno puede identificar por cierta trazabilidad. Te diría que puede son establecer. algoritmos, no son Exactamente. personas, son algoritmos. Pero hay otra parte, y que todos diferencian siempre con claridad, que es la publicidad contratada. Las redes, internet, y todos tienen publicidad contratada que es explícita, que está a la vista. Esa publicidad no tiene por qué quedar afuera del régimen ordinario de control de gastos en las campañas. Hasta esta acordada no estaba muy claro, digamos, era el límite. Es un bastante debate de los borroso. organismos electorales, Claro. ¿sí? En esto yo quiero ser muy prudente porque el trabajo de los organismos electorales es muy delicado de quienes lo integran, porque tienen que saltar a hacer una interpretación judicial ante la falta de una norma que coloque las redes sociales dentro del sistema ordinario de publicidad de los medios. Pero en definitiva, esa interpretación es correcta. Si la publicidad es contratada, una red social es un medio más de comunicación. Hay otro tema que lo conozco, lo he vivido y de cerca, la violación de la veda electoral. O sea, las redes, vivimos pegados al teléfono y hay una veda electoral Que no rige para las redes. que no rige para las Radio, redes. televisión y gráfica. Bien. Donde podés mandar un video. Estuvo el caso, ¿se acuerdan de Atocha Sí, con sí. Aznar? Sí. Que fue, sí, es un tiempo muerto que no está muerto. Y estamos en la misma división. Una cuestión es lo que hace un ciudadano individual, donde tendríamos que discutir si hay una violación de la veda, Exacto. porque todos seguimos conversando, hasta el mismo día antes de Sí, votar, y claro. estamos en la fila para votar, y a veces uno está conversando y dice, che, para que no sea voto cantado. Sí, pero suponga que saquemos ya no. pero el lo medio, contratado- el medio, los tanques. Claro, es la parte compleja de la situación, es la parte más complicada de la Es situación. un comienzo. Yo creo que Sí, sí. es una ventanita que se abre, pero Peor es mirar por otro lado. Sí. Peor es mirar por otro lado. Uno puede decir, es poco, yo esperaba más, se podría... Bueno, pero es mejor que nada. una pregunta chismosa, te diría. En la justicia electoral, ¿hay asignación ya presupuestaria para lo digital, para todas estas nuevas? Porque me preocupa los presupuestos y esto requiere La pregunta es, asignación presupuestaria para lo que es todo lo que significa control de aire, de redes, Exacto, etcétera, sí. eso se empieza a trabajar. Primero, cada organismo electoral tiene su propio régimen de funcionamiento. En el caso de la provincia de Córdoba, generalmente el Poder Judicial empieza con la anticipación de los meses por venir
a trabajar esas cuestiones, a ajustar, a diseñar los pliegos de contratación, Claro, los los recursos, distintos sí, esquemas sí. que va a utilizar. Porque eso me preocupa. Usted sabe que en tecnología Sí, la sí, asignación sí. presupuestaria, Sí, sí. tanto el personal como la maquinaria es clave. Es clave la asignación presupuestaria y es clave el diseño de los instrumentos de contratación. Hay una cuestión en materia electoral, todos hablamos de reforma política, hablamos del voto electrónico, de la boleta única, de las candidaturas y la paridad de género. Todos estamos muy informados de eso, pero hay una parte opaca de los procesos electorales que son las contrataciones. Que es los clave, procesos de contratación. que es clave, Sí, que es determinante. clave. Porque si la transparencia no empieza por casa, tenemos un problema muy grave con lo que pasa allá afuera y este órgano que lo tiene que controlar. Exacto. Bueno, vamos a hacer un corte con música. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Se queda con nosotros hasta el final del programa. Cuando volvemos lo tenemos a Nico aquí con nosotros. Vamos a hablar de Córdoba, la gastronomía, los polos gastronómicos y tanta tendencia que se ha generado alrededor de esto. Ahora en nuestro escenario, las Juanas. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormida. Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos. Salieron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos. Estaban todos presentes, todo lo que yo más quiero. Como si el tiempo se abriese dejando ver sin misterios. Bien canta en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse el viento, son libres de la palabra. Si uno más en el aire es lo que el hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: qué bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. El cielo bajo una nube pintada de oro encendido, y entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, las nubes ya se habían ido. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia, el tiempo de los colores. Volvé cuantas veces quiera y a tu corazón bordarlo con hilo de transparencia. Bien canta en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse el viento, son libres de las palabras. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos, sabiendo que aquí la vida y la muerte irán en su